Estamos de regreso en Infractal. Hoy tenemos otro invitado muy especial, ya no para hablar de madres, sino de política dura, buena y analítica. Por eso nosotros en el día de hoy le tenemos como invitado al consultor político e internacionalista también, Felipe Vallejo. Felipe, ¿cómo Buenas estás? noches. Buenas noches, le puedo hablar algo de paternidad si quiere, no se vuelve a dormir nunca más igual, eso sí te No, puedo decir. en el mes de los padres lo vamos a tener en cuenta. Exacto. Con mucho gusto, para contarles cómo uno pasa de dormir mucho a nada. Bueno, Felipe, iniciemos por el principio, digamos, como popularmente Claro. nosotros hacemos referencia. En la República Dominicana, estas últimas semanas muy movidas, diferentes encuestas, resolución de la Junta Central Electoral. Entonces, hablar un poquito de el clima, ¿no?, político de la República Dominicana a 2 años del proceso electoral y a 1 año de la proclama de la Junta Central Electoral. Faltan 2 años, así es, pero pareciera que son el próximo domingo las elecciones. Esto habla de que van a ser elecciones mucho más tensas porque van a ser mucho más ajustadas. Y creo que eso habla también de que un presidente que va de salida no va a la reelección. El PRM tendrá de las tres elecciones uno de los procesos más difíciles quizás internamente y luego a nivel general sin ninguna duda, porque viene de un desgaste. Como les decía, Abinader va de salida, vendrá un nuevo presidente y todos esos componentes van tensionando la situación al punto de que, bueno, con la más reciente salida de la encuesta Gallup pudimos ver cómo hubo muchas chispas que saltaron por los medios de comunicación a raíz de los números que eso arrojó. Muchos habló del PLD, de la Fuerza del Pueblo, pero para mí el gran perdedor o el que más preocupado debe estar de los tres grandes partidos luego de esa encuesta es el PRM. ¿Crees que por eso o a eso obedece, como han dicho los partidos de oposición, precisamente y ha dicho el expresidente Ujú. Danilo Medina y también lo han manifestado algunos dirigentes de Fuerza del Pueblo como Rubén Maldonado, Roberto Rosario y Manuel Crespo, que ciertamente habían hecho la propuesta a la Junta Central Electoral, pero que genera dudas que se haga en este momento cuando el gobierno está tan mal? El único que está defendiendo a carta cabal la Sí, encuesta, la prohibición es el gobierno. los que quedaron muy mal son los que defienden esta resolución de la Junta Central Electoral de que no hay tiempo de encuestas. Yo no creo que eso sea el caso. Yo pienso que no afecta en absolutamente nada lo que es el proceso de campaña, pero claro, te afecta si estás mal posicionado. Ahora, eh, no sé si responda a ello, pero definitivamente que la Junta tiene que ser un poco más ágil. La agilidad nunca ha sido el fuerte de la Junta, no de esta gestión, sino históricamente hablando, siempre llega tarde a la fiesta. Cuando hay vallas que hacen campaña de tiempo, llega tarde. Cuando hay actos supuestamente partidarios, pero son estrictamente políticos de campaña, llega tarde, dice que eso no se puede. Y ahora de nuevo con la encuesta, con las encuestas políticas, pero de nuevo yo pienso que ha sido una medida rayando en desproporcionada. ¿Cuál entiendes tú que es el principal reto del partido de gobierno de cara a sus intenciones de mantenerse en el poder más allá del 2028? Tres. El primero es entender que hay una hoja de ruta que el gobierno ha puesto, el presidente Abinader ha puesto una hoja de ruta. Uno puede estar de acuerdo o no, pero él ha elegido sus prioridades. Dos, iniciar un proceso de renovación de dirigencia interna que incluso está en los estatutos del PRM. Para no hacer la renovación interna del PRM habría que modificar los estatutos. Por lo tanto, ahí hay una situación difícil porque hay muchos dirigentes que aspiran legítimamente a subir escalones dentro de la jerarquía del partido, lo cual se vería impedido si se prorroga o si se dice que en un año más esto se celebre. Si se prorroga un año más, se van a encontrar el PRM con que van a estar a 3 meses del proceso interno para elegir a su candidato presidencial y vendrá la disputa. No, la propuesta es dos Dos años, años. los provinciales y municipales y distritales y zonales y regionales. Y entonces en lo nacional, el caso del presidente y el Ajá, y del secretario secretario general, general. se haga el año 2027. Claro, lo que pasa es que ese es el problema, porque para elegir a esos al final, todos los puestos para un puesto específico de un partido, y no importa cómo se llame el partido, responde a ciertas cuotas de poder. Entonces, yo le diría al PRM, salgan ahora de ese proceso, celébrenlo ahora,
y distancien ese proceso del proceso de campaña y pre-campaña para elegir a su candidato presidencial, porque si no se les va a armar en buen dominicano, un arroz con mango que pudiera resultar en una situación tan crítica que eso pudiera lacerar seriamente sus posibilidades de retener el poder. Entonces yo creo que ahí está el último gran desafío. Salir unificados del proceso interno y respaldar sin fisuras a su próximo candidato presidencial. Si no lo hacen, pueden tener problemas. Hay algunos analistas que establecen que en la República Dominicana hay un escenario de segunda vuelta planteado porque hay 3 fuerzas gravitando. Hay otros que establecen que el PRM se mantiene en el poder. Hay otros que establecen que otra de las fuerzas políticas de oposición pudiera aglutinar, ¿no?, a la oposición completa y dar una sorpresa. Como analista, ¿cuál es la lectura que tienes tú? 3 lecturas. La primera es que nunca en 30 años, desde el año 96, que fue la última vez que aquí se vio una segunda vuelta, al 2026, nunca había una posibilidad tan cierta de una segunda vuelta, por distintos factores. Primero, porque hoy el PRM no cuenta con los votos necesarios para irse en primera vuelta. En la última encuesta Gallup así lo refleja. Sin embargo, yo insisto que la gente, más que por partidos, vota por caras. Una vez tengamos caras y nombres y apellidos en las boletas, pues la cosa va a ir cambiando, se puede ir ajustando, probablemente el PRM suba, porque Abinader llegó a un 57%, pero siempre la base del PRM ha sido un 35%, siempre. En el peor momento del PRM, o cuando más joven estaba, en el 2016, sacó un 35%, y no ha ido más que subiendo, un 50 en el 20 y 57 en el 24. Ahora, este es el momento de la oposición, si quiere quitarle el poder al PRM, este es el momento de sacarlo, pero es una cuestión realmente de puro sentido pragmático. Y es que si tú sumas la base de simpatía del PLD y de la Fuerza del Pueblo, supera al PRM. Esto es cerca de un 40%. O sea, entre el PLD y la Fuerza del Pueblo podemos estar hablando de cerca de un 40%. Pero de ahí a que eso ocurra, eso es altamente complejo, porque ya sabemos las diferencias que hay entre el liderazgo del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Entonces te diría, en las manos de la oposición estaría realmente arrebatarle el poder al PRM, pero realmente están en la disposición de entenderse y de arrebatarle el poder al PRM, entendiendo que quizás tengan que dejar los egos de lado y más bien ser pragmáticos. Yo creo que a la fecha han demostrado ser menos pragmáticos de lo ideal. Lo demostraron en el proceso del 2019 cuando se dividen. Quedó fragmentado así o plasmado así en el año 2020. Quedó renovadamente fragmentada la oposición en el 2024 cuando se inscriben y van por separado. Entonces, ¿habrán aprendido de esas lecciones? El tiempo responderá a esa pregunta. ¿Crees que hay un proceso de reacomodamiento de las fuerzas por eso de que hay los partidos como que van dando señales, ¿no?, de reacomodo Ujú. y las mismas encuestas como que van ubicando partidos? Entonces me gustaría también saber o tener esa lectura De los partidos grandes. de los 3 partidos mayoritarios. Hay una necesidad de relanzarse. Yo creo que el PLD lo hizo a medias. De verdad me sorprendió y dije, el PLD ha entendido el mensaje cuando al otro día de las elecciones presidenciales de mayo del 24, el secretario general Charlie Mariotti, en ese momento Charlie Mariotti, dice, secretario general y presidente del PLD, daremos un paso al costado para renovar las estructuras del PLD. Dije, bueno, entendieron el mensaje, se tienen que ir porque ha sido un fracaso lo del PLD. Sin embargo, Medina retuvo la presidencia del PLD, pero incluye a un tipo con todas las condiciones y que ha sido un oxígeno para el PLD, que se llama Johnny Pujols, como secretario general. En el caso del PRM, hizo la tarea en el 2018, si no me equivoco. 2017. 2017, cuando asume José Ignacio Paliza como presidente y Carolina como secretaria general, dejando un poquito de lado a los dirigentes más históricos porque entendían que había que presentar una cara renovada. Ahora están jugando con la otra cara de la moneda, como que es prorrogar o porque este no es el momento de hacer renovaciones internas del partido, con lo cual no estoy en nada de acuerdo. Al contrario, deberá ser este el momento de hacerlo. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, creo que independientemente de que el presidente Leonel Fernández se hubiese reelegido por votos sin ningún tipo de inconveniente si se somete al escrutinio de Sí los... se sometió. Bueno, se sometió a media, vamos a decir, porque realmente ellos como que mi queridísimo doctor Henry Merán había manifestado que iba a ser como una operatividad distinta, pero luego
al pasarlo por Central, la dirección central y la dirección, el órgano superior es la dirección política. la dirección política, que es como el símil del comité político. Ellos eligieron otro método que no cayó del todo bien a lo interno de la Fuerza del Pueblo, sobre todo en las bases, porque de alguna forma sintieron que no era del todo representativo y que finalmente fueron ratificados prácticamente los principales dirigentes. Entonces, ahí es que yo voy donde cómo podemos hablar de plena democracia representativa cuando en los partidos todavía existen estos tipos de arreglos internos que de alguna forma permiten retener las cuotas de poder. Creo que eso es algo que hay que revisar. Felipe, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo en el año 2024 juntos sacan 19% en las congresuales, cada uno aproximadamente cerca de un 39% juntos. En las presidenciales, Leonel Fernández un 29% y el Partido de la Liberación Dominicana con Abel Martínez un 10%, cerca de un 39% Correcto. también. Lo que nosotros vemos en Galo es un resultado muy parecido Muy a ese, parecido. cerca del 39%, lo que nos indica que del 2024 hasta la fecha la oposición se ha mantenido cerca de ese 39%, pero no ha incrementado, Es así. pese a que la valoración del PRM o la simpatía del PRM se ha reducido de forma importante. ¿Qué ha pasado? Que la oposición dominicana, pese al PRM está pasando por un mal momento, no ha logrado concitar mayor simpatía en el pueblo dominicano. Primero hay que pensar que venimos de un proceso del 96 a la fecha donde el PLD gobernó prácticamente todos los periodos exceptuando 2000-2004. Entonces es un ejercicio dilatado del poder. Segundo, creo que el crecimiento no ha sido tal, pero el decrecimiento ha sido en las manos del PRM. O sea, si comparamos la encuesta 2022 de Gallup, que cuando se hace una encuesta para medir la simpatía, faltando 2 años para las elecciones del 2024, con la que ha salido ahora, el PRM bajó de forma importante, en algunos 20 puntos bajó en la simpatía como partido. Y eso obviamente llama a preocupación, pero eso es natural por el desgaste que ha tenido. Y algunos hierros que se han cometido. Eso es evidente que el gobierno ha cometido hierros que más de uno podrá pensar que eso se lo lleva al viento. No es verdad. Eso va lacerando la conexión que tiene la ciudadanía y la esperanza de cambio que habían depositado en este partido. Y en el caso de la oposición, es verdad que no han crecido, pero tampoco han decrecido, lo cual son muy buenas noticias para el PLD y noticias algo más preocupantes para la Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo tiene dos pesos pesados con posibilidades presidenciales, posibilidades matemáticamente muy reales, que es Leonel Fernández y Omar Fernández. El PLD tiene figuras, pero no tienen todavía la intención de voto que quisieran arrastrar. Por ejemplo, a la ausencia de Danilo Medina hoy está ahí Gonzalo Castillo, Francisco Javier, Francisco Domínguez Frito. Me intriga lo que pueda hacer Abel Martínez. Yo pienso que aquí se está hablando poco de Abel A ver, Martínez, yo también lo pienso. porque él marca solo por debajo de Gonzalo Castillo, según la encuesta Gallup. Fue el último candidato presidencial, el último que recorrió a nivel nacional este país en aras de la candidatura presidencial. Entonces, a mí me intriga enormemente lo que pudiera hacer Abel Martínez, porque ahí está la llave de lo que pudiera recomponerse de cara a la oposición. Pero así como la oposición no ha podido crecer, porque creo que hay que darle todavía más protagonismo a las caras nuevas. No hablo de juventud propiamente tal, pues la juventud en sí mismo, a mi modo de ver, no es un valor en sí mismo, sino qué hagas tú en esos años de inicio o de juventud política de cara a los ideales que estás persiguiendo. Entonces, aquí lo que ha faltado es oxigenar aún más los partidos de manera tal de que eso sea una representación de lo que está reclamando la ciudadanía. Sabes que has mencionado algo que yo he planteado. A mí me han querido satanizar, pero yo siempre lo he dicho. Para mí la juventud no es un mérito en sí mismo y tampoco pienso que dentro de los partidos políticos debe ser un quítate tú para ponerme yo. Correcto. Entonces, me gustaría que tú pudieras matizar eso desde
desde el punto de vista de la consultoría política, porque a veces los jóvenes entendemos que hay que desechar a las personas con experiencia que han construido porque nosotros necesitamos ese espacio y no debe ser así. Y me gustaría que pudieras orientar, porque eso es un fenómeno que se ve en todos los partidos políticos. Sí, hay un artículo que escribió Leonel Fernández hace prácticamente, no sé, 10 años o más, donde decía que la antorcha no se arrebata, que la antorcha se traspasa, la antorcha del liderazgo, de la renovación. Es verdad. No es que porque estás viejo, porque ya eres veterano, hay que quitarte para ponerme yo. No se trata de eso. Se trata de hacer un buen factor complementario entre las caras nuevas e ideas nuevas y las caras que siempre han estado o han gravitado en los últimos 20 o 30 años. Es un complemento. Me encantaría, por ejemplo, que bien caería, por ejemplo, que un Leonel Fernández tenga un planteamiento 2028-2032 rodeado de gente que no ha estado siempre a su lado tradicionalmente, porque eso hablaría de una renovación y sobre todo de un factor que es preponderante en la imagen de un partido, que es la meritocracia, que sobre la base del mérito, gente nueva, gente joven o no, pero gente nueva, con ideas frescas, pueda llegar a oxigenar el partido y el discurso político del doctor Leonel Fernández en su calidad de líder. No digo que esto sea eventualmente que se pueda extrapolar a una campaña, pero un partido debe asumir la meritocracia como factor fundamental de supervivencia, porque aquí hemos dado por sentado la fortaleza del sistema de partido en la República Dominicana, cuando en otros países pasaba igual. Sin embargo, ojo con ese ninguno que salió en la Gallup recientemente, que supera partido a partido, o sea, el partido ninguno supera al PLD y a la Fuerza del Pueblo. Quiere decir que el descontento ha ido creciendo y eso es una alerta para los tres partidos grandes, pero también para el sistema completo. Yo pienso que aquí debe impregnarse la meritocracia, debe abrirse más a gente nueva, a gente con ideas que no habían sido consideradas anteriormente, para formar este complemento perfecto entre experiencia e ideas frescas que oxigenan a los partidos. Bueno, a ustedes amigos no se muevan porque en breve continuamos con más aquí en Infractal. Recordarles que estamos conversando con Felipe Vallejos, quien es consultor político.